La situación de las rutas en nuestro país es un tema, por supuesto, que nos hemos venido ocupando desde el inicio de Telediario Federal, porque se pierden vidas y por distintos motivos, pero generalmente o fundamentalmente también una de ellas es la falta de inversión, es la carencia en el cuidado que tienen las rutas para que nosotros las podamos transitar y fundamentalmente en el interior del país. Y en algunos sectores del país, esta cuarentena, algo positivo que ha tenido también, es que ha disminuido en un gran porcentaje los accidentes viales. Bueno, sobre todo cuando estábamos en una cuarentena estricta y la circulación era prácticamente nula, más allá de los esenciales. En Paraná, 70% Por menos de accidentes de tránsito hubo en este medio de esta cuarentena. Muchos nos ilusionamos, pero tenemos entendido, o lamentablemente, casi la seguridad que es por la coyuntura, que es por esta situación. Pero eso lo vamos a preguntar al presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons. ¿Cómo te va, Fabián? Muy buenos días. Gracias por atendernos nuevamente a Telediario Federal. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Es así? ¿Le tenemos que dar crédito a la cuarentena por esta reducción y no subirnos o ponernos los laureles de que hemos mejorado, que las rutas están bárbaras? Sí, la verdad que esto es nada más que la circunstancia de la cuarentena, ¿no? Esto marca claramente lo equivocado que están las mediciones muchas veces de mortalidad. En realidad hay que hablar de términos relativos de muertos o heridos cada millón de kilómetros recorridos. Pues si tenemos, por dar un ejemplo, una flota de 10 millones o 12 millones de autos con 45 millones de habitantes, pero está todo parado, obviamente no va a haber siniestralidad, ¿no? Claro. Esto fue nada más que circunstancial. Entendemos que cuando se reabra esto totalmente, la situación va a ser un poquito peor que antes. Y esto se debe a que mucha gente ha dejado de manejar durante mucho tiempo, está falto de tiempo y distancia. Y la gente que sí lo ha hecho durante la cuarentena se acostumbró a tener espacios mucho más reducidos, vacíos, y entonces están manejando a otra velocidad, mucho más ligero, y esto hace que sea muy riesgoso cuando se reinserta todo el tránsito. Mirá vos, ¿no? Qué datos, Fabián, y voy a comentar una situación, voy a hacer autorreferencia, no se hace habitualmente, pero lo que vos decías me trajo a lo que nosotros tuvimos la posibilidad de observar. Nosotros tenemos la chance de estar circulando durante toda la cuarentena por el trabajo que realizamos. Claro. Y fue notable cómo nos hemos dado cuenta en la ciudad cómo cambiaba el tránsito y lo que vos decías, cómo uno se relajó en las esquinas, en las calles. Bueno, hasta ese volver a acostumbrarse a que había tránsito ya de manera normal, por ejemplo, en algunas de las ciudades. Y el dato es que lamentablemente, con la flexibilización vinieron los accidentes. En el sur de la provincia de Córdoba, en los últimos días, tenemos que estar contando accidentes de tránsito. Todos los días. Cuando apenas abrió la posibilidad de transitar, ya nomás comenzamos a contar víctimas fatales, heridos, accidentes con camiones, con autos, con motocicletas. Esto ha sido a los días de una flexibilización, Fabián. Sí, sin duda, porque lo que decíamos, la pandemia fue algo circunstancial, pero que no generó ninguna mejora. Al contrario, se ha notado, mucha gente no ha mantenido su vehículo como corresponde, lo ha mantenido parado durante 80 días, con las problemáticas que eso puede llegar a traer. Vuelvo a insistir, el fenómeno que se está viendo, y es muy notorio, gente que molesta en la calle porque está fuera de tiempo y distancia y está circulando por el lugar que no corresponde, a la velocidad que no corresponde, y se contrapone el otro que estuvo manejando durante toda la cuarentena, sabía que no había nadie en la calle y anda muchísimo más fuerte. Entonces, eso va a generar tal vez un poco más de siniestralidad, sobre todo en lo que es zonas urbanas, no tanto así en la ruta, pero acá el problema es de fondo y va a requerir muchísimo trabajo, muchísimo cambio cultural para que esto se modifique. Mientras tanto, vamos a seguir manteniendo la cantidad de víctimas y heridos. Tenemos aproximadamente 6.000 muertos por año y unos 140.000 heridos por año en todo el país. Y esta cuarentena no ayudó, al contrario. No, pero estaba pensando, Fabián, tenés razón y coincido con vos, no ayudó porque esto se va a terminar la cuarentena y lamentablemente los accidentes... No ayudó como tema de fondo, ¿no? Sí, te entiendo. Pero más allá de eso, ¿sirve lo que ha pasado como para sentarse a pensar ahora en posibles soluciones para este flagelo que tenemos en Argentina?
Sí, sin ningún lugar a dudas, sí. Por lo pronto, esto nos ha obligado a todos a reconvertirnos y a repensar ciertas cosas, y estas circunstancias, estos nuevos riesgos nos ha hecho reflexionar. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos realizado todos unos nuevos contenidos de capacitación, trabajando mucho más sobre estos ejemplos, ¿no? Estas cuestiones que nos afectaron culturalmente, que nos hicieron generar cambios en nuestra vida cotidiana, sumados a otros ejemplos de cambios culturales que sí se pudieron lograr, y que siempre esos cambios culturales partieron de la gente y no de las leyes, como debe ser. Entonces, sí se puede llegar a trabajar, por ejemplo, y sí puede ser algo positivo, sobre todo para la educación y la concientización, si lo tomamos como corresponde. Después habrá que ver qué es lo que hacen las autoridades a nivel nacional, provincial y municipal con todo esto, qué idoneidad tienen, qué planificación van a generar, qué trabajo de fondo a largo plazo se va a hacer, si es que se va a hacer. Fabián, y con respecto a las rutas, las obras tan prometidas en muchos discursos y que no llegan, ¿cómo estamos hoy por hoy? Más allá de que se ha frenado hasta la obra en cuarentena, pero ¿cuál es la situación? ¿Podemos tener alguna mejora? ¿Se está trabajando? ¿Se están cumpliendo algunas promesas? Lo que se notó, no me interesa hacer política tampoco, pero lo que se notó en el periodo presidencial anterior fue que se reactivaron algunas obras de infraestructura vial, y de otro tipo, también de otro tipo de infraestructura, pero que también ayudó a lo vial. En este gobierno se pasó un periodo muy corto, y encima con la cuarentena no es fácil juzgarlo. Claro. Tenemos un déficit de red vial importante, y no solamente de la construcción de nuevas rutas, sino de la puesta en funcionamiento, bien, que nos sirva de toda la red vial. El ejemplo lo tuvimos a fines del año pasado y principios de este, con esos famosos siniestros con los micros de doble piso, sí, que si bien se le cargó las tintas a los micros de doble piso, también quedó muy, muy claro cuáles son los déficits que tiene la autovía 2, por ejemplo. Entonces, no podemos seguir teniendo una estructura vial con alcantarillas de frente, con desniveles de las zonas de préstamo respecto de la ruta de 4 metros. O sea, no tenemos, el ser humano se va a equivocar, inexorablemente se va a equivocar. Entonces, el mundo que está haciendo, tendiendo a construir rutas que sean más amigables, que perdonen más ese error, y vehículos que mitiguen el error humano, con lo que se llama sistemas, con los ADAS, ¿no? Con los sistemas de asistencia a la conducción. Bueno, nuestro parque automotor no tiene el nivel de seguridad activa y pasiva que pueden tener los autos europeos o americanos o coreanos o japoneses, y por otro lado tenemos una infraestructura vial que, además de ser pobre en cantidad, en calidad deja mucho que desear. Sí, hay algunas rutas, sin marcar ni estigmatizar alguna zona del país, pero sobre todo cuando uno ingresa a las zonas más empobrecidas, a la zona del norte, que son una verdadera ruleta rusa cada vez que uno las toma, ¿no? Eso es sin duda. Una situación muy, pero muy peligrosa, que más allá del error humano que está presente siempre, esas situaciones para remarcar. Bueno, qué interesante, Fabián. Una cosita nada más, ¿es generalizado el resultado de la disminución de accidentes en el país, o son casos así aislados lo que ocurrió en Paraná, por ejemplo? No, es generalizado, y no solamente en el país. Esto fue un fenómeno mundial. Cuando Madrid, cuando España se puso en cuarentena, la disminución de la siniestralidad mortal fue del 88%. Durante los primeros 15 a 20 días de la cuarentena en Argentina, la disminución fue del 80%. Obviamente, a medida que se van liberando ciertas actividades, la siniestralidad vuelve a crecer, y como decía antes, vamos a volver a los niveles que teníamos previo a la cuarentena, y tal vez un poquito por encima durante unos meses. Y obvio que también hay que tener en cuenta que cuando nos den el número de víctimas de este año, que lo vamos a ver el año que viene, no tenemos que caer en el exitismo de decir, ¿cómo mejoramos? No, acordémonos que tuvimos, por lo menos hasta ahora, tenemos 84 días de cuarentena. Entonces, esa disminución hay que tenerla en cuenta para no creernos que hicimos las cosas, sino que fue algo circunstancial. Fabián, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Como siempre, ha sido muy claro y muy amable. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.